Hoy es Domingo de Ramos, el día en que se celebra la llamada entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, el cual ocurrió en la semana o al comienzo de la semana de la Pasión de Cristo. Así lo llamamos, por tradición, la entrada triunfal. Pero mis queridos hermanos, ese no es un título apropiado. Si nosotros analizamos el contexto, no lo es. No es apropiado en un sentido terrenal, ni tampoco lo es en un sentido oficial celestial. ¿Por qué? Porque fue realmente una falsa coronación. Sí, no hay duda de que Jesucristo era el Mesías, el Rey prometido. Es más, del linaje de David, tanto por José como por el lado de María, él no solo era el Hijo de Dios, sino también era el Hijo del hombre, o sea, 100% hombre, 100% Dios, y demostró su deidad, la demostró tanto como su humanidad durante su ministerio. Pero mis queridos hermanos, este intento de coronarle fue un intento falso. Y por eso es que digo que fue un evento extraño. Lo que sucedió ese día, mis queridos hermanos, no se parece a ninguna otra coronación de ningún rey en la historia. Por humilde que sea, ninguna coronación de un rey es humilde. Ninguna coronación es inesperada. No hay coronación de un rey que sea imprevista, extraoficial o superficial. No son temporales. Y esta coronación fue todo esto. Las coronaciones no deben ser revertidas en unos pocos días. Es decir, después de exaltar, después de elevar a la persona, pocos días después rechazarlo, despreciarlo y ejecutarlo como este. Es por lo tanto una coronación que no fue real. Sí, hermanos, sabemos que Jesucristo merecía toda honra, todo honor, toda alabanza, toda exaltación y toda adoración. ¿Cuántos dicen amén? Pero lamentablemente, muchos, si no todos, de los que le alabaron en ese día cantando o gritando hosanas a Jesucristo como el Rey de los judíos, fueron entre aquellos quienes luego, pocos días después, gritaron que lo crucifiquen. Es un cuadro, sí, triste si lo analizamos. Y es un cuadro ejemplar de lo que el hombre es capaz de hacer y que hace. Era un ambiente religioso. Y si nosotros analizamos, el hombre es capaz de alabar a Dios por las emociones del momento. El hombre es capaz de expresar adoración a Dios en un momento, en un ambiente de alegría y quizás de adoración, porque hay algo que le beneficia, o hay algo que desea tener. Yo estoy seguro que muchos de los que estaban allí, si no algunos, habían recibido algún milagro de Jesucristo, alguna sanidad, alguna alimentación. Pero luego existe la realidad. A causa de la ceguera espiritual del hombre que no puede ver la realidad espiritual, el valor de las cosas espirituales, pues al no tener lo que querían, lo despreciaron. Y Jesús había nacido, sin duda, hermanos, para ser un humilde cordero, lo sabemos. Él vino para ser el Cordero de Dios sacrificado, pero no podemos negar de que era el Rey Celestial, quien había dejado su trono de gloria y se había humillado para venir a salvarnos. Era Rey, sin duda,
desde que nació hasta que murió Jesucristo, era el Rey. Ustedes recuerdan al comienzo cuando aquellos magos llegaron, aquellos magos del Oriente, llegaron buscando y preguntando. Recuerden la pregunta. Pero quiero decirles, hermanos, que aquellos magos llegaron haciendo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Y luego expresa el propósito por el cual lo estaban buscando. Porque lo merecías. ¿Venimos a qué? A adorarle. Otras versiones dicen a rendirle homenaje. Bueno, la palabra proscuneo se presta para decir postrados a sus pies. Durante su ministerio, amados hermanos, Jesucristo nunca rechazó adoración. En ningún momento negó que era rey. Y nos vamos, por ejemplo, al profeta Isaías, al capítulo 9, y allí encontramos que se nos dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará ¿cómo? Por su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién se trata? La clase de principado sobre él está allí descrito en estos nombres, mis queridos hermanos. Admirable, nadie como él, eternamente admirable, cuyo consejo, mis queridos hermanos, establece todo conocimiento, todo principio, todo concepto. Es llamado Dios y es llamado Padre eterno. Pero además de esto, mis queridos hermanos, también a través de este principado, a través de este príncipe de gloria, es que todo ser viviente, tanto en los cielos como en la tierra, pueden tener paz. Solamente a través de él. Aún en aquellas palabras de aquel ladrón arrepentido se reconoce que él era rey. ¿Recuerdan las palabras? Él reconoció que Jesucristo era un rey y tenía un reino. ¿Cuáles fueron esas palabras, mis queridos hermanos? ¿Recuerdan? Como dice la Biblia, que él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tienes un reino y eres un rey. Consideramos las siguientes verdades, hermanos, en esta mañana que fueron reveladas acerca del reinado de Cristo. En primer lugar, Cristo rechazó ser rey bajo otros términos que no fueran los de su Padre Celestial. Y por lo tanto rechazó ser rey según los términos de Satanás. Satanás, quien rige a este mundo, realmente es el príncipe de las tinieblas. Y es cierto que Cristo vino a traer su reino, pero mis queridos hermanos, un reino espiritual, no un reino político, un reino terrenal. Es más, todos los reinos del mundo debieran rendirle honor a Jesucristo, ¿no creen ustedes? Porque todos los reinos y gobiernos le pertenecen a Él precisamente. Y debieran someterse a Él según sus términos, pero no lo hacen. Ahora miren qué interesante cómo el diablo se atrevió a ofrecerle a Jesús los reinos del mundo según sus términos, los malignos términos de Satanás. Es decir, mientras que Jesucristo levantaba su clamor a Dios para que viniera su reino, el reino de Dios a la tierra, para que fuera la salvación de los hombres, Satanás lo tentaba. Y por eso Jesucristo nos enseña a nosotros, le enseñó a los discípulos y a nosotros en la oración modelo a desear y a pedirle a Dios que venga su reino. ¿No es así? Venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación se cumpla en la vida de aquellos hombres pecadores, porque forman parte de ese reino. Ese reino se va formando con la conversión y el nuevo nacimiento. Así que era un reino espiritual
Pero la forma para lograr ese reino era la forma de ir a la cruz del Calvario y morir por su reino. Ahora veamos esta extraordinaria conversación que tuvo el Señor Jesús con Satanás. En Mateo capítulo 4 nosotros vemos que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No sabemos en qué forma lo hizo, pero lo hizo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué les parece? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, primero déjenme decirle que hay una verdad implícita aquí que no podemos pasar por alto. Y es que el hombre o sirve a Dios o sirve al príncipe de las tinieblas. No hay término medio. O pertenecemos a Cristo y le seguimos para su gloria, o nosotros estamos siendo influenciados por el príncipe de este mundo. Pero el reino que Cristo buscaba era un reino de servicio y adoración a Dios, para siempre, para toda la eternidad. Así que por lo tanto no podía ser un reino terrenal, en un mundo caído por el pecado, un mundo en tinieblas, un mundo donde estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el reino que Cristo traía era un reino espiritual, un reino eterno, un reino que comenzaba en el corazón de los hombres, no un reino político, pero eso sí, un reino que exigía y que exige una completa adoración a Dios. Satanás, claro, le ofrece a Jesucristo que fuera rey, pero que fuera rey en los términos de él, sus términos malignos, ¿no? Quiero decirle, hermanos, que esto sigue ocurriendo en muchas maneras. Por ejemplo, hoy en una ola sutil de falsas doctrinas que ha penetrado muchas de las iglesias evangélicas, vemos a un Cristo coronado en las muchas vidas de las personas, pero un Cristo coronado según los términos de los hombres y no según la verdad revelada por Dios. Y sí, Satanás ofrecía ¿qué? Un reino limitado, un reino terrenal, uno de exaltación al hombre, cuidado con la exaltación al hombre, y ese llamado evangelio de prosperidad que vemos hoy, lo que hace es llamar a que veamos y deseemos las maravillas del mundo y las codiciemos. Cuidado con eso. Y de cualquier manera Satanás le presenta a los creyentes, no importa en el nivel que usted esté, le presenta a los creyentes siempre un camino más fácil, un camino que sea espontáneo, es decir, un camino que no exige consagración, que no exige dedicación, fidelidad, compromiso, paciencia, fe. Esos son los caminos fáciles. Y quizás dentro de las muchas cosas y ejemplos que podamos dar, sea esta la razón por qué hay cristianos que brincan de una iglesia para otra. Porque es el camino fácil, no es el camino del amor, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree, el bien de las demás personas y lo mejor de las demás personas. En cambio, Cristo miraba hacia un camino de una vía dolorosa, mis queridos hermanos. Antes de tener la gloria y la posición suprema, debía caminar por una vía dolorosa. Y a veces no queremos el sacrificio. Y es ahí donde viene Satanás a tentar para que no tengamos que pasar por ese lugar del desarrollo espiritual, que a veces Dios usa en las pruebas o lo hace a través de las pruebas. Fíjense que el Señor Jesucristo tuvo 3 años sufriendo la frialdad de los hombres, la falta de amor en su ministerio, al ver el pecado, al ver la rebeldía de los hombres.
El Señor vivió 3 años de su ministerio amando a gente que lo despreciaba. El Señor estuvo 3 años de su ministerio sirviendo a gente que no fueron agradecidas a Él. Y ahora se preparaba para ir al Calvario. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo así? A poner la mano en el arado, no mirar atrás, no importa por donde tengamos que cruzar. Pero lo hacía porque veía lo eterno. Miraba más allá de lo que se veía delante. Por lo tanto, ponía el gozo delante. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Miren, creo que ese momento de la tentación de Jesús es el tercer momento de mayor atrevimiento de Satanás. Y el más grande, por supuesto. Porque fue directamente al mismo Dios encarnado. El primer momento de su atrevimiento fue cuando Él dijo, subiré y seré como el Altísimo. Y la historia dice que cayó como un rayo de luz. Yo diría que el segundo fue cuando se atrevió a tentar a Adán y a Eva para destruir la creación de Dios. Qué atrevido, ¿eh? Es un impostor, Satanás. Y ahora se atreve a tentar a quien no puede ser tentado. Podemos entender algo de su conocimiento maligno en tratar de tentar a Adán y a Eva, porque después de todo había la posibilidad de que la caída fuera real. Pero de que tentara al mismo Jesucristo, al Dios encarnado, eso es un grave pecado, porque Cristo mismo le dijo, no tentarás. ¿A quién estaba tentando? Era Jesús. Y Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. El Dios encarnado, allí. No. Los ángeles pueden ser tentados. Y ya se demostró que cayeron. Muchos fueron, algunos interpretan, según un pasaje de Apocalipsis, no es que la Biblia lo diga directamente, pero se interpreta que una tercera parte de los ángeles creados por Dios se fueron con Satanás. Fueron tentados y cayeron. Ellos pueden ser tentados. Pero Dios no puede ser tentado. Dios es perfecto. Dios no puede ser tentado porque eso va en contra de su carácter santo, justo, y porque Él es omnisciente. Es decir, si alguien es engañado porque no tuvo manera, no tuvo habilidad o conocimiento de que estaba siendo engañado. ¿No es así? Por lo tanto, Dios no puede ser engañado, como fue engañado Eva, Adán, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce las intenciones del corazón de cada ser viviente. Y es posible que Satanás mismo no pudiera comprender la grandeza de lo que él tenía delante, de que aquello era el mismo Dios encarnado. Quizás él no podía aceptar esa realidad y él lo que estaba era en su mente maligna tratando de probarlo. Pero considere esto, hermano. Si él fue capaz, atrevidamente capaz de tentarlo, ofreciéndole los reinos del mundo, ¿no creen ustedes que Satanás hace lo mismo con los gobernadores, con los gobiernos, con los reyes del mundo y en todos los tiempos? Pues claro que sí. Por supuesto que sí. Y lo seguirá haciendo. Es más, les digo que los gobiernos del mundo, en su gran mayoría, sin saberlo, directa o indirectamente, están siendo guiados por este ser maligno, el príncipe del mundo, de las tinieblas. Observe a ver qué gobierno usted puede decir en el mundo que habla con valentía de Dios, de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confiar en la gracia de Dios. ¿Qué gobierno? Yo le doy gracias a Dios que
después de tanto tiempo en esta nación, veo que se está orando en la reunión del presidente con su gabinete, que Dios guíe a estas personas que están allí en poder. Ya veremos, el tiempo dirá. Pero lo cierto es que Cristo vino, mis queridos hermanos, a establecer un reino diferente a los de los hombres. Cristo rechazó, si nos movemos al próximo punto, Cristo rechazó un reinado en los términos de sus discípulos. Vemos en una ocasión, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió después que alimentó a los miles de personas milagrosamente. O sea, las personas en la emoción del milagro, pues querían hacerlo rey. Y es cierto que el Señor hizo muchos milagros y muchos de los que no tenemos escritos. Hizo milagros de sanidad. El Señor alimentó a los hambrientos, sacó fuera muchos demonios y todo esto. Y esta gente quizás pensaron, bueno, si este es el Mesías, entonces este es el momento de coronarlo, porque este es el hombre que hace milagros, que nos alimenta milagrosamente y que puede sacarnos de la esclavitud del gobierno romano. Pues Jesús rechazó ser rey en esos términos, mis queridos hermanos. Miren lo próximo que quiero decirles, Jesús se negó también a que la multitud lo coronara como rey. Dice en otra ocasión, en Mateo 14, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, orando. Pero no solo, estaba con su Padre Celestial. Así que miren, varias veces de las que tenemos aquí mencionadas, varias veces intentaron coronarlo, hacerlo rey. Sin embargo, Cristo nunca lo haría en los términos del mundo. Es más, allí vemos que él sintió la necesidad de buscar la voluntad de Dios, de su Padre Celestial. Y esto es un asunto muy importante en la vida de los cristianos, que a veces no buscamos verdaderamente la voluntad de Dios. Y si Cristo, que era el mismo Hijo de Dios divino, tenía que orar, dedicar tiempo en esa comunión con el Padre para entender, para asimilar la voluntad de Dios, cuánto más nosotros, hermano, hombres pecadores, débiles. Él sintió esa necesidad y para poderlo lograr se apartó de la bulla de las multitudes. A veces hay que apagar esas bullas. Estamos muy ocupados en esta vida, corriendo, preocupados por el trabajo, preocupados por la familia, preocupados por este problema, por este otro problema, y no nos vamos a solas a estar con el Señor, quien puede organizar nuestras vidas y puede organizar todas las cosas nuestras. Bueno, en segundo lugar, Cristo demostró la autoridad real en muchas áreas. La demostró, por ejemplo, en la esfera de la naturaleza. Allí reveló también su autoridad. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos narra a nosotros que en una ocasión el Señor Jesucristo reprendió los vientos y las enfurecidas olas del mar. Y se calmaron inmediatamente. Y cuando los discípulos vieron eso, dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hermanos, Cristo también ejerció autoridad sobre las enfermedades, trayendo sanidad por su gracia y por su soberanía y por su poder. Bueno, encontramos también en el Evangelio de Mateo la historia de un paralítico que fue traído a Jesucristo para que fuese sanado.
Y el Señor con autoridad dijo lo que nunca se había oído. Ningún profeta, ningún discípulo jamás ha dicho ni podrá decir esto. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Claro, ahí hubo una oposición de los fariseos y todo lo demás, y él dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor Jesucristo mostró su autoridad también en esto, y Cristo ejerció autoridad también sobre los demonios. El Evangelio de Lucas nos cuenta la historia de un endemoniado, pero este endemoniado, el pobre hombre, tenía no un demonio, tenía, dice la historia, muchos demonios. Imagínense, si un demonio es tan poderoso y algo tan terrible, ¿se imagina tener un montón de ellos? Dice la historia que era algo tan extraordinario que andaba, además de estar desnudo por los cementerios, no lo podían amarrar con cadenas porque rompía las cadenas. Qué fuerza y qué terrible este hombre. Pero ¿saben qué? Cuando vieron a Jesús, corrieron, hicieron que aquel hombre viniera y se postrara delante de Jesús con una súplica. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Así que miren ustedes cómo aún los demonios tenían que estar bajo la autoridad de Cristo. Y ya ustedes saben el resto de la historia, los sacó de allí. Un poder único, un poder que nunca antes se había visto, que solo pertenece al Creador del universo. También muchas veces Jesucristo ejerció autoridad sobre la muerte, levantando a los muertos a la vida. Resucitó, recuerden aquella hija de Jairo. ¿Cuántos recuerdan esa historia? La hija de Jairo. Dice la Biblia que tomándola de la mano a la muchacha que estaba muerta, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Así que miren, hermanos, el poder del Señor. También pueden recordar la resucitación de Lázaro. Lo llamó a salir fuera de la tumba y lo resucitó. Podemos recordar también al hijo de una mujer viuda de la ciudad de Naín, al cual llevaban ya saliendo cerca de la puerta de la ciudad. El Señor Jesús tocó allí el féretro y ordenó al joven que se levantara y lo resucitó. Hermanos, esto es poder, es poder. Y hemos visto que Cristo rechazó ser rey bajo los términos que no fueran los de su Padre Celestial, y también mostró su autoridad como rey en muchas áreas. Pero en tercer lugar, también en esta mañana, Cristo demostró su amor y su humildad al ser rey según los términos de Dios. Quiero leerle el pasaje que estuvimos leyendo. Dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Por cierto, Mateo es el único que menciona estos dos animales, es decir, el pollino y también el asna y el pollino, mientras que Marcos y Lucas solo mencionan al pollino porque Jesús montó en el pollino. Es algo significativo también porque el pollino significaba uno que nunca lo habían montado. Así que interesante, pero en esta historia o en esta entrada de Jesucristo a Jerusalén, montado en un burro, mostró su humildad, porque usualmente los reyes entraban a caballo como una señal de poder, de haber conquistado militarmente, etc. Pero el Señor entró en un burro como señal de que su reino era diferente. Era por la vía del amor, la vía de la sumisión.
sino por la fuerza. Así que, amados hermanos, nuestro Señor sabía en este momento que ya se le acercaba el final de su ministerio terrenal y que debía terminar esa obra gloriosa y grandiosa al morir en la cruz del Calvario. Pero fíjense que por un lado, sí, Él merecía toda esa exaltación y toda esta alabanza. Y por otro lado, era una profecía que se cumplía. Si miramos a Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bien claro la profecía, allí está. ¿Cuántos años antes profetizó Isaías que iba a ocurrir y ocurrió, mis queridos hermanos? Claro que la alegría de ellos fue falsa. El júbilo y esas voces de júbilo fueron falsas. Pero la verdadera hija de Sión, hija de Jerusalén, la iglesia de Cristo, siempre se alegra y siempre canta con júbilo las alabanzas a nuestro Señor. Así que no entró como un combatiente, sino como un pacificador que amaba a su pueblo y estaba dispuesto a dar su vida por su pueblo. Y lo hacía conociendo la hipocresía de esos muchos que clamaban a gran voz: Hosana, Hosana, aquí está el rey de Israel. Pero todas aquellas personas que componían la multitud, yo diría, si no todos, una gran mayoría de ellos, fueron los que después gritaron: crucifíquele. Y que yo sepa, ninguno de ellos permaneció junto a la cruz o durante el juicio del Señor Jesucristo. Pero sí cantaron Hosana, Hosana, y 4 días después: fuera, fuera, crucifícale. Y mientras que estaba ocurriendo toda esa alabanza, ya estaban dando el complot para matarlo. Así que su copa no podía ser pasada, tenía que tomarla. Hermanos, a veces me pongo a pensar en esto de esa popularidad. A veces yo pienso que la popularidad es una espada de 2 filos, porque puede ser lo más inconstante y lo más incierto. En un momento la persona tiene toda la popularidad y en otro momento puede desaparecer. Por lo tanto, aquel que busca hacer feliz con la popularidad, y hoy la gente lo buscan con los medios sociales, se consideran muy populares los que tienen cientos de miles de seguidores, ¿no? Son muy populares la gente y toda esa cosa. Pero quiero decirles, hermanos, que el que busca de verdad construir su vida de esa manera, la está construyendo sobre un cimiento de arena. Construir sobre la arena es perder el tiempo, porque al final, cuando venga el juicio de Dios, se derrumba. Así que no deseemos la popularidad de los hombres, busquemos mejor el favor de aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo nunca cambia, no nos falla, porque Él no cambia, es el mismo siempre. Y por cierto, no hay nada oculto, no hay nada secreto en su mente. Él lo ve todo y lo conoce todo. Él sabe cuál es tu preocupación ahora. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que va a pasar mañana. Él lo conoce todo. Por lo tanto, no importa si estamos solos o acompañados, si es de día o es de noche, el Señor nos ve en todo momento, en todo lugar. Por lo tanto, así como conoció a Natanael cuando estaba debajo de la higuera, antes de conocerlo personalmente, así también es Él con nosotros. Él lo sabe todo. Y saben, cuando pienso en ese conocimiento del Señor, en esa omnisciencia, pienso, es mejor que no hagamos nada que no nos guste que el Señor vea, porque el Señor lo ve todo. Es mejor que no digamos algo
que no nos guste o no quisiéramos que el Señor oyera. Es mejor, hermanos, procurar vivir y movernos, ser de una manera que glorifique al Señor, recordando siempre su presencia en todo lugar y en todo momento. Y esta es la forma en que nos preparamos para ir al cielo, viviendo para agradar a nuestro Señor, y estaremos siempre con Él. Finalmente, y más breve aún, Cristo fue rechazado como Rey. Sus enemigos se aprovecharon de todas esas alabanzas de hosanas al Rey para luego acusarlo y decir que Él era un rey en revolución contra César. Y se aprovecharon de eso. Y por eso es que Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y luego con sarcasmo mandó a poner un letrero en el madero, en 3 idiomas, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es decir, todo el que pasaba por allí pudo ver el mensaje de que Cristo era el rey. Cristo nació siendo rey, pero para traer un reino a los corazones de los hombres, mis queridos amigos y hermanos. Él demostró la naturaleza de su reino y rechazó ser rey según los términos de los hombres. Su reino era un reino de amor, de paz, un reino para guiarnos hacia una eternidad gloriosa. Y Dios lo exaltó a la posición de supremacía absoluta por su obra de la cruz y por su resurrección. Y quiero terminar con este pasaje. Mis queridos hermanos, lo pueden leer conmigo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.